Buenos días con el sazón del día, transmitiendo desde Promo Estéreo Radio, donde la estrella eres tú. Deli Gourmet Solutions. Maru Rosas, les doy la más cordial bienvenida al programa del día de hoy, donde hablaremos de los deleites que existen en el mundo de la gastronomía. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal de regreso de las fiestas patrias que tuvimos el 15 de septiembre? Espero que la hayan librado bien y que en la cruda realidad no haya pegado tanto al despertar el 16 en la mañana. Y pues cuéntenme cómo les fue con los platillos, qué saborearon, qué tal hicieron sus maridajes. Espero que alguno de los tips que les compartí pues los hayan saboreado muy, muy agradable en compañía de la familia este 15 de septiembre. Y pues siguiendo con el mes patrio, ahora vamos a hablar de los antojitos mexicanos. ¿Cómo son? Cómo llegaron a nuestras mesas y la historia que tiene cada uno de ellos en este camino que de pronto, pues si empezamos a curiosear, empezamos a ver el origen de cada uno de los ingredientes, cómo llegaron y cómo esta fusión de la que hemos venido hablando durante este mes que hemos abarcado desde la conquista hasta ya la fusión que tenemos entre el continente europeo y aquí el continente americano, cómo fueron llegando los ingredientes y se fueron mezclando con los ingredientes que nosotros ya teníamos de base y en nuestra alimentación, que en verdad nuestros antepasados, antes de la conquista, pues teníamos una dieta muy balanceada, llena de vitaminas, minerales y nutrientes que permitía que nuestros orígenes fueran muy sólidos, casi no había tantas enfermedades, más bien. Las enfermedades recordamos que pues vinieron también de esta conquista porque pues en Europa se vivía otra historia, ¿no? Y aquí en nuestro continente, al ser más, digamos, más locales en convivencia y más locales en control, pues éramos una raza pura y esa pureza ayudaba a que pues estas bacterias y estos virus pues no llegaran a nuestro continente. Pero bueno, no voy a hablar de esa historia de cómo fueron llegando estas enfermedades, sino más bien cómo fueron integrándose estos ingredientes a nuestros platillos que ya teníamos. Y sí me metí un poquito en el tema de la salud, porque hay que ver, bueno, la estructura de nuestro cuerpo, cómo estaba solidificada justamente por esta base alimenticia que teníamos en aquellos ayeres. Recordemos que la actividad que teníamos nosotros en nuestro país, pues era una actividad física muy fuerte, tanto para hombres como para mujeres. En tema de construcciones, de casa para tener la alimentación, y de las mujeres, pues también de esa fortaleza que tenían para cocinar, pues no sé, los grandes platillos que era para toda la familia, pues requería de mucha energía. Y estos ingredientes que les comento, que eran básicos en nuestra canasta de alimentación, pues vamos a hablar del maíz. Así bien la semana pasada hablamos del pozole, ahora voy a hablar del maíz en general y de ahí cómo se derivó pues los tacos, las gorditas, los tlacoyos, todo lo que tenemos ahora en nuestra mesa como botana o como entrada o simplemente como antojito mexicano. Y de ahí pues vamos a pasar también cómo se empezó a desarrollar este tema de la evolución del trigo, en donde pues ya nace el pan y de ahí nace pues las tortas y los pambazos, que también voy a hablar de este tema
cómo fue evolucionando en nuestro país ese tipo de platillos. Espero esta vez tampoco romperles el corazón y de ver que algunos platillos que pensamos que tienen ingredientes que son 100% mexicanos, pues ahorita les voy a platicar de la historia. Recordemos, como les comentaba, este tema del maíz. El maíz siempre fue una base muy, muy importante en nuestra gastronomía y además por ser nutritiva. El maíz tiene muchas características de nutrición, como lo es el fosfato, el magnesio, la vitamina C, el hierro, la vitamina B y ácido fólico. Entonces, al ser bien nutritivo, ocupaban este maíz para hacer muchos platillos como base. Esta base servía incluso de platos. En la antigüedad no teníamos loza, esa viene también de Europa. Entonces, la tortilla muchas veces la ocupaban como un plato. Había muchas maneras de procesar el maíz. Uno de ellos, como les platiqué la semana pasada, fue para hacer el pozole. Ahora les voy a platicar cómo preparaban el maíz para hacer las tortillas en diferentes formas. Tenían unas un poquito más infladitas, otras más planas, algunas las asaban, otras pues las hacían como en forma de bolita. En fin, el maíz lo ocupaban en todo lo que se les ocurría. Bueno, el proceso de manejo del maíz empieza con una nixtamalización que se hace cociendo el maíz hasta que se reblandezca y ya se le quite esa capita que tiene para poderla moldear y que no nos estorbe finalmente en la textura que queremos lograr. Entonces, al hacer este trabajo, pues empezaron a hacer las tortillas. Ahora, esta tortilla, cuando pues las amas de casa preparaban los platillos para los señores que se iban a las casas a buscar los alimentos y traerlos para prepararlos, pues preparaban, ahí es donde empieza el origen del taco, ¿no? Al ser este disco como una base, le ponían pues los ingredientes que tenían a la mano. Recordemos que también uno de los ingredientes básicos que tenemos en nuestro país es el frijol. Entonces, entre el maíz y el frijol eran las bases de la alimentación de nuestros antepasados. Y también recordemos que el frijol tiene muchas características nutritivas, rico en carbohidrato, pero sano. Y también tiene proteínas, minerales y antioxidantes. Entonces, pues era un platillo bastante nutritivo el que les preparaban las amas de casa a las personas que se iban de casa. Entonces tenían ya el disco del maíz, le ponían el frijol como base y de ahí lo empezaban a rellenar. Y como pues tenían que buscar la manera de transportarlo, pues ahí se enrollaba este disco y ya tenían esta alimentación para poderse transportar y que las personas que se iban de casa pues lo pudieran comer. Ahí fue el origen de donde nació el taco, pero era un disco. Ahora vamos a pasar a la época de la vida en Europa, cómo se vivía en aquellos ayeres, en la prehistoria. ¿Qué base de alimentación tenían ellos? Tenían varios cereales, si bien uno de ellos era el centeno. Y lo importante que ellos tenían como equivalente a nosotros el maíz, para ellos era el trigo. Solo que el trigo era para personas de un alto poder adquisitivo por las características que tenía este cereal, que es un cereal que te da una textura blanca. Entonces, quien tenía acceso a este ingrediente, pues eran los de la realeza. Entonces, en este caso, para los españoles, que fueron los que nos conquistaron, los españoles pues tenían esa imagen y esa cultura
de que el trigo era un cereal de la élite. El resto de los cereales eran de digamos, del uso común. Entonces, para hacer esa distinción entre también qué comía la realeza y qué comía el pueblo en general, pues ellos ya traían esa imagen del trigo. Llegan aquí al continente y pues ven que no hay trigo, y ellos acostumbrados al trigo, porque ya venían muy desarrollados en Europa de conocer cómo se trabajaba este cereal en harina, y ahí es donde nacen aquellos ayeres que les estoy hablando de antes de que nos conquistaran. Ellos ya traían el trabajo y el conocimiento de este ingrediente, e incluso ellos traían ya las bases sólidas de hacer panes. Y esta panificación estaba ya muy desarrollada ya en España. Y ellos, en lugar de tomar la tortilla, pues tomaban el pan. Solo que había varias categorías de pan también. Estamos hablando, si era un pan de centeno, no era para la realeza. Si era un pan 100% de trigo, pues sí era para la realeza, por esta textura que les comento que era un pan blanco y puro. El centeno, recordemos que es un cereal que es más oscuro, entonces pues ellos sí hacían esta gran distinción. Llegan aquí al continente americano y ven que el maíz pues lo ocupan para todo, pero ellos no lo conocían. Entonces empiezan a ver que es un ingrediente que al ser desconocido para ellos, lo prueban solo y como que no tiene esa textura que les apasionaba del trigo que ellos ya venían desarrollando desde muchos años atrás. Entonces empiezan a ver que la tortilla sola, aparte que tenía colores varios, recordemos que nosotros tenemos maíces de muchos colores, el maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz rojo, el maíz azul. Entonces, al ver las preparaciones que nosotros hacíamos con los maíces de diferentes colores, y ellos en su mente tener esta idea de que entre más blanco es más noble, y me refiero más noble en nobleza, o sea, era para los de la élite, pues como que no les hacía un match tener este maíz de colores y dónde estaba lo blanco a lo que ellos estaban acostumbrados con el trigo. Entonces empezaron a ver que también nosotros ya teníamos como costumbre pues este taco, esta tortilla rellena, y ellos ya tenían por costumbre rellenar sus panes, porque también para todo, recordemos este dicho que dice queso, pan y vino en la mesa, pues no se perdona, ¿no? En Europa era muy, 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 muy básico que la realeza tuviera siempre su copa de vino, y también recordemos que el vino era ocupado porque allá el tema de agua era muy delicado, o sea, el agua estaba contaminada. Entonces, para que no se contaminaran, pues nació las bebidas fermentadas, como lo fue el vino, como lo fue la cerveza, y eso era lo que ellos tenían acceso, las grandes pues los grandes poderes. Entonces, bueno, siempre existía la copa de vino, el pan y el queso. Era su alimentación básica en el continente europeo. Entonces llegan aquí a América y ven que pues no hay ni queso, ni pan, ni vino. Solo hay tortilla. Pero ven que esa tortilla pues finalmente es de una cultura a la que ellos llegan a conquistar. Y entonces con esta diferencia que siempre han tenido de la nobleza y de los, pues digamos de la población en general, pues ellos quieren traerse esa distinción a este continente, y fue que introdujeron el trigo. Cuando llega el trigo aquí a nuestro continente, pues también nuestra cultura pues no lo conocía. Además recordemos que el trigo, si eres intolerante bueno, en aquellos ayeres no se conocía, ¿verdad?, la intolerancia, pero pues de pronto lo pruebas y si no lo toleras, pues te inflama el estómago, te cae de peso y no lo puedes digerir.
Entonces, imagínense ese, digamos, shock de cultura, aparte de que estábamos siendo invadidos, pues también la comida como fue un tema invasivo para nosotros. Entonces, imagínense que nosotros, de tener una cultura gastronómica muy balanceada, que era muy nutritiva, que no ocupábamos ni fritos, no ocupábamos carne ni de res, ni de puerco, ni de cabra. Nuestra alimentación era más basada en la proteína de pescados, conejo, venado, ¿no? Un poco un poco no, bastante más nutritiva que en Europa, pero bueno, al hacer esta mezcla, pues como vienen ellos ya acostumbrados de este tipo de alimentación, pues les cuesta bastante trabajo adaptarse a este maíz y a las verduras que ya teníamos y al frijol, porque también recordemos que si no estás acostumbrado al frijol, así como el trigo, el frijol pues también te puede caer de peso. Entonces imagínense, ¿no? Los que vivíamos en ese continente, probar el trigo que caía de peso, pues no lo querían. Y luego los españoles, al probar los frijoles, que pues tampoco estaban acostumbrados y les caían de peso, pues tampoco lo querían. Entonces, recordemos que los frailes eran los encargados de hacer esta fusión gastronómica y hacer toda una química de alimentación para encontrar ese balance de, bueno, está bien, aquí pues ya tenemos tanto de Europa como de América y hay que hacer que comamos lo que tenemos. Y entonces ellos fueron los que se encargaron de llevar y traer los ingredientes. Ya les platiqué las sesiones pasadas. Por ejemplo, el jitomate, el tomate rojo, es de nuestro continente y fue llevado a Europa, en donde tuvo mucho éxito. También ya les comenté del tornachile, ¿no? Del chile poblano, que también fue y vino o sea, de aquí del continente se lo llevaron a Europa y lo regresaron como tornachile. En fin, y así empezaron a hacer análisis de cómo poder ocupar los ingredientes que teníamos nosotros, más los ingredientes que ellos estaban acostumbrados. Y bueno, fue así que empezaron a ver, pues, cómo se podía comer aquí con todo lo que ya nosotros no conocíamos, ellos no conocían, pero ya traían también ellos una fusión de Asia, Europa, y ahora llegar al continente, pues imagínense toda la variedad de ingredientes que fueron descubriendo. Y fue así como nace el pambazo, por ejemplo. El pambazo tiene una historia muy interesante que también lo tenemos en nuestra mesa tradicional en estos días de festejo. El pambazo nace en Orizaba. Ahí recordemos que cuando gobernó Carlota cuando gobernaron Maximiliano y Carlota, ellos empezaron también a ver esa cultura de sabores que tenían bien ellos en Europa, pero que al llegar a México también empezaban a experimentar cosas que sí, cosas que no. Y aquí viene un tema muy interesante de la mezcla de los chiles. La mezcla de los chiles, recordemos que en nuestra cultura pues los comíamos así directo porque estábamos acostumbrados a ese sabor de la capsaicina, que en algún momento les contaré por qué de pronto el chile nos causa adicción. Y es justo lo que en nuestra cultura teníamos como base alimenticia también el picante, porque hacía que estuviéramos siempre activos, que hacía que siempre estuviéramos con esa energía para poder hacer toda la actividad que teníamos. Entonces, imagínense, ya teníamos el maíz, ya teníamos el frijol y también teníamos este picante. Pero el picante, recordemos que si no naces con él, no hay manera de que te acostumbres a él. Entonces llegan los europeos y dejan como un poquito en una época de la vida los picantes en un punto de análisis. Entonces, cuando llega Maximiliano y Carlota a nuestro país, pues empiezan a pedirle a los cocineros que empiecen a innovar aún más con los ingredientes que ya teníamos desarrollados y en fusión. Y es aquí donde nacen los adobos.
recordemos que los adobos son una mezcla de picantes, pero que tienen unas notas muy dulces, suavecitas. No son esos, no es el mole, pero tampoco es la salsa, es un adobo. Y es el punto intermedio entre estos dos sabores que son de pronto fuertes para los europeos. Entonces, Carlota y Maximiliano piden a sus cocineros europeos que encuentren ese balance porque dicen, se siente agradable al paladar el picor, pero no lo tolero. Como encuéntrame algo, una mezcla, y que tenga ese sabor del picante, pero un dulzor que estamos acostumbrados más en Europa. Y fue así que nace el adobo. Entonces, la emperatriz le pide al cocinero que prepare algo que represente a la ciudad donde ellos están en ese momento habitando, que es el Pico de Orizaba. Y bueno, en la imaginación del cocinero creó el pambazo, ¿no? Se supone que asimilaba a... Yo todavía no le encuentro esa cuadratura, pero bueno, dicen que así fue el origen de este platillo. Y es aquí donde empezamos a ver que el pambazo sí fue un desarrollo gastronómico de nuestro país, pero con ingredientes que vienen ya en fusión de Europa, que es el trigo, y también empezaron a ver que así como se le ponía una base a la tortilla, pues así le empezaron a poner la base al pambazo que era de frijol. Entonces, cuentan estas anécdotas que el pambazo, de los primeros pambazos se hizo con este adobo que les comento del chile guajillo, pero también tiene un toquecito dulzoso. El chile guajillo, recordemos que es un sabor no picoso, pero sí agradable al paladar. Y ya lo mezclan con de pronto un chile ancho, y bueno, ya hacen sus mezclas de este adobo que les comento, lo fríen y ya tienen un primer pambazo con este adobito que le gustaba mucho a Carlota y a Maximiliano. Y lo empiezan a rellenar de lo que en ese momento tenían ahí a la mano. Como les comento, la base era el frijol. Pero también ven que hay papa y ven también que hay pues chorizo. Entonces lo mezclan y lo rellenan con estos ingredientes. Recordemos que las papas era un alimento básico en Europa. Entonces, pues ese sabor al que estaban acostumbrados, y también, como les comento, en Europa ya se rellenaban los panes con carne, pues dijeron acá, pues ya tenemos esta parte del chorizo, pero también tenemos la papa, pues vamos a mezclarlo, y así fue como rellenaron los primeros pambazos. Y también recordemos que de la introducción de las reses, pues nace el queso y nace la crema. Pero también llegó la lechuga y también llegó los ingredientes que les mencioné en el pasado, que es la cebolla, por ejemplo. Pero bueno, regresemos al tema del pambazo. Entonces ven que pues ese color le hacía falta, que era lo verde, pues le ponen la lechuga. Pero de pronto dicen, ¿y qué tal si en lugar de frijol pues le ponemos crema? Y ya le agregaron la crema. Pero qué tal que también le falta el queso. Y así fue como le pusieron el queso. Y así fue como nació el origen del pambazo, en esta fusión de sabores en el que la emperatriz dijo, no puedo con tanto picante, en ese sabor tan agresivo al paladar, pero es una textura que sí encontremos, y esa fue la tarea que le pidió al chef, que encontrar ese balance de sabores. Y pues el chef, muy inteligente, si no, imagínense cómo le iba, pues sí preparó este primer pambazo. Y la verdad es que tuvo mucho éxito. Entonces, pues fue de los primeros platillos que tuvimos en nuestra gastronomía, pues ya mexicana, pero con fusión de ingredientes. Me voy a regresar ahora al origen de los sopes también. El manejo del maíz, como les comentaba, pues ya traíamos nosotros nuestra historia, y entonces viene el cómo prepararlos. Aparte del taco que les platicaba, pues ahora vienen estos sopes, que son las picaditas,
que tienen otra textura y que se comen, digamos que más al momento. Entonces, el sope también tiene una base una razón de ser en esa forma. Entonces, si ven, la forma del sope es básico en el disco, pero también tiene pues como una basecita que hace que al sope le puedas poner aún más cosas, porque tiene la forma más sólida de un plato como hondo. Entonces, ese plato hondo, que es el sope, pues ya le puedes poner frijoles, pero también ya le puedes poner un poquito de carne, y entonces empezaron a ver que la carne que ya teníamos nosotros introducida por los españoles, por ejemplo, el pollo, la carne de res, como les comento, o el puerco. Entonces empezaron a ver que también si le poníamos esta proteína del pollo, por ejemplo, pues ya tenía otro sabor. Pero si también le adicionabas la crema, pero también el queso, pero también la lechuga, pues ya tenía otra textura completamente diferente. Y fue así como el sope nació como un plato hondo al que le podías poner más ingredientes. Pero también recordemos que las salsas que nosotros teníamos con nuestros ingredientes básicos, que era el picante, los tomates, pues también al molcajetearlos, pues se hacían estas salsas deliciosas, que esas sí son bases esas sí son 100% mexicanas. Aunque ya después, cuando llegó la introducción del ajo, la cebolla y ya demás ingredientes, pues ya les fueron adicionando y ya la salsa pues tomó otra textura. Pero originalmente la salsa basada en los tomates y en los picantes, pues también te daba otra sensación de fortaleza y de poder, porque como les comento, el picante tiene muy buenas características y propiedades, y así mezclados con el resto de los ingredientes, pues te va formando platillos nutritivos. Entonces, haciendo esta mezcla, pues fue así como nace el primer plato como más profundo, que es el sope, y ahí tenemos en nuestra mesa el sope. Recordando que, como les comentaba, en Europa ya existían diferentes variedades de panes, igual, unos más delgados, otros más esponjados. Pues viene el cómo hacemos nosotros nuestro maíz relleno. Relleno me refiero a que se pueda rellenar como una torta. Entonces, nacen las gorditas y nacen los tlacoyos. Entonces, las gorditas, recordemos que es masa más inflada, en donde al abrir la gordita, pues ya la puedes rellenar igual de varios ingredientes. Chicharrón prensado, el frijol, en fin, los ingredientes que tengas, pero siempre recordando que le pones crema, queso y lechuga, ¿no? Siempre, y cebollita. Entonces, fue así donde nace esta idea de hacer más con lo que teníamos y de darle otras texturas y de darle otras formas, para que también los españoles que venían acostumbrados de esa forma del trigo que se podía rellenar, pues también que los españoles tuvieran la oportunidad de poder degustar este platillo que para nosotros era básico y era bueno, pues para ellos también encontrarle ese gusto de cómo poderlo comer y cómo poderlo disfrutar. Entonces fue así como también nacen estas diferentes formas de ocupar el maíz y de poderlo rellenar como una torta. Y ahí es donde empieza la fusión entre la cultura del trigo, de cómo se maneja con el pan, y la cultura de nosotros que teníamos con el maíz, cómo hacerlo para rellenarlo como una torta. Bueno, y ahora me voy a mover al origen de las tortas. Si bien ya les comenté cómo nacieron los pambazos, pues recordemos que las embarcaciones al llegar a Veracruz pues era como de más rápido acceso, y ahí era donde los lugares más cercanos se empezaron a hacer las siembras. De ahí pues se dio muy bien el trigo, por ejemplo, y empezaron en Puebla nacieron las semitas. Las semitas
También, si ven, tienen una forma como de volcán y aparte en la parte de arriba tiene el ajonjolí, que pues también tiene ahí un simbolismo interesante en cómo la cultura le pone esos adornos. Recordemos que estos tonos dorados siempre representan al barroco, ¿no? Entonces, bueno, el ajonjolí en nuestro país representó mucho este tema del barroco. Entonces, los europeos, al tener ese conocimiento del manejo del trigo y el empezar a conocer más las levaduras, pues crean estas famosas semitas que les llaman en Puebla. Y al ver que también este pan pues esponjaba bastante bien y también tenía una manera de rellenarse como más robusta, entonces empezaron a ponerle más ingredientes, como lo es, ustedes saben, el quesillo, que se hace como hilito, que también es delicioso. Entonces lo rellenan de ese queso, pero también ven que le pueden poner cualquier proteína, ¿no? Cualquier carne, cualquier relleno de carne, pero también le pueden poner el pápalo. El pápalo sí es de los orígenes de que nosotros ya teníamos en nuestro país, que también tiene muchas propiedades. Entonces encuentran que esa textura de sabores que le da el pápalo en este pan, pues lo vuelve como que más famoso de esa región. Y también le ponen, como les comentaba, pues bastantes ingredientes. Aguacate también es uno de los ingredientes básicos que se le ponen en las semitas. Entonces, el aguacate también es un ingrediente de nuestro país, 100% origen mexicano. Entonces, ya empieza a haber este tipo de fusiones entre la gastronomía europea y la gastronomía mexicana, para crear estos platillos, pues ya en fusión, que ambas culturas lo pudieran degustar. Porque anteriormente, como les comentaba, pues al llegar aquí a México, los españoles pues traían en sus embarcaciones alimentos que pues solo ellos conocían y estaban acostumbrados a degustar. Porque no sabían finalmente cuando iban a llegar aquí qué era lo que iban a encontrar. O sea, ni siquiera se imaginaban que tuviéramos una alimentación tan rica en general, pero a la que ellos poco a poco también se tuvieron que ir acostumbrando. Y fue así que pues les costó mucho trabajo comprender el comportamiento del picante, comprender, como les comento, el comportamiento del maíz, el comportamiento del frijol, pero al ver que era nuestra alimentación básica y ver que todo lo que nuestro cuerpo tenía la fortaleza de hacer con esta base de alimentación, pues fue como que un poquito complejo de que lo pudieran aceptar, porque pues ellos traían ya su cultura en donde, les vuelvo a comentar, el trigo era un alimento como muy muy de la realeza, y fue como difícil aceptar un poco de que estos ingredientes que nosotros teníamos, cómo podían ser tan fortalecidos versus el trigo, que no nos da mucha nutrición, que digamos. Pero pues difícil de aceptar porque ellos ya traían esa cultura. Entonces fue por eso que se introdujo el uso del trigo y se desarrolló mucho esta cultura de cómo ocupar más el pan, pues también en clases de realeza y de la población en general. Y de ahí, imagínense que empieza a haber diferentes maneras de trabajar el pan. Como nosotros ocupábamos mucho las salsas, y en Europa en Europa eran más los caldos, nosotros éramos más las salsas. Entonces empezaron a ver, como les comentaba, si bien nace el pan vaso con esta textura de un adobo, pues ahora vámonos a las tortas ahogadas, pasando ya por las semitas que les conté de Puebla, pues ahora vámonos a las tortas ahogadas que son de Guadalajara. La torta ahogada tiene también un análisis muy interesante de esa particularidad que tiene el pan. Como les digo, en Europa ya estaba muy desarrollado el uso del trigo. Entonces no fue tan difícil aquí en nuestro país que los europeos empezaran a traer ya ese conocimiento del manejo del pan.
y ver cómo se relacionaba en nuestra cultura el comer las salsas con todo, con toda nuestra alimentación básica. Entonces ven que si se hacía ya un platillo en salsa, pues ¿por qué no ponerle esa salsa a una torta o a un pan en lugar de al maíz? Entonces nace la torta ahogada. Y la torta ahogada también tiene su secreto en la salsa, que puede ser que pique, que no pique, pero la original sí era una mezcla de salsa un poquito picosa, porque viene el tomate, que es el jitomate rojo o el tomate rojo, con una mezcla de algunos picantes que se den en la región de Jalisco. Entonces hacen esta salsa y ven que el pan que desarrollaron, que soporta esa absorción de la salsa y que lo vuelve de ser como crujientito, lo vuelve suave, y pues es una textura a la que los europeos estaban muy acostumbrados porque todo lo remojaban. Así como les comento, queso, pan y vino, el pan lo remojaban en el vino y se reblandecía y ya lo podían comer con un queso. Entonces ven que esta salsa, al desarrollarla y a desarrollar el pan sumergida en la salsa, que tiene una textura a la que ellos ya estaban acostumbrados, y además en Europa les recuerdo que los primeros panes se rellenaban de carne de puerco, pues entonces imagínense acá al introducir el puerco y rellenarlo con esta torta que ellos de alguna manera ya estaban acostumbrados, pues se vuelve una delicia, las tortas ahogadas. Y de ahí es el origen de esta fusión de culturas, como les comento, porque lo que hicieron fue encontrar estos sabores balanceados de las salsas picosas que nosotros hacíamos con una salsa más neutra, y aparte que le diera esa textura a la que ellos ya estaban acostumbrados, rellena del puerco, que para ellos también era una de sus alimentaciones básicas, pues encuentran que la torta ahogada pues era una delicia al paladar de esta fusión, tanto de los europeos como de los mexicanos, más hacia los europeos, porque nosotros de verdad siempre hemos tenido el maíz en nuestro corazón, y ese sí les puedo decir que es 100% mexicano. Entonces, este tipo de tortas también son muy interesantes porque al tener esa fusión entre, como les comento, entre Europa y América, empiezan a descubrir este balance de sabores, sobre todo, y texturas que ambas poblaciones ya tenían, pero finalmente ganó en este sabor del pambazo, en este sabor de la torta ahogada, en este sabor de las tortas, pues más hacia al gusto europeo, porque era a lo que ellos estaban acostumbrados a tener en su mesa. Sin embargo, pues tuvieron que ser flexibles con los ingredientes que encontraron aquí, porque pues también son muy buenos al paladar, sabiéndolos balancear, y fue lo que ellos lograron con estos no experimentos, sino con este balance de sabores y texturas que encontraron en las diferentes salsas y en los diferentes rellenos de ambas fusiones. Y de ahí, pues ya les comento que cada uno de los platillos ustedes van encontrando, pues con que siempre cierro los programas con qué podemos maridar cada uno de los platillos. Todavía no he llegado a la etapa en cómo podemos maridar un pulque, pero pues esa es otra sesión. Pero sí, estos platillos mexicanos sí se pueden maridar con cerveza, pero también se pueden maridar con de pronto algunos vinos. ¿Y por qué los vinos? Les recuerdo, los vinos fueron traídos de Europa, entonces pues también los europeos al tener ese cuidado de tomar o de evitar tomar agua pura porque su agua estaba contaminada, pues hacen ya de los vinos todo un conocimiento y hacen esos maridajes que antes les llamaban pues el acompañamiento del vino con los platillos. Nosotros, en cambio, nuestra agua sí era pura, si bien teníamos el pulque, pero también nacen las aguas frescas, porque teníamos
manantiales de agua pura, y esos manantiales hacía que esa pureza del agua, pues también con los ingredientes que teníamos, se pudieran enriquecer con las frutas con las que contábamos. Entonces, pues también ahí esos sabores que nosotros teníamos ya de mezclar el agua con la fruta, pues de pronto se les vuelve un poco curiosos a los españoles, porque ellos, como les comentaba, estaban acostumbrados a no confiar en el agua. Pues ven que aquí el agua era como básica, ¿no? En nuestra alimentación, y además era pura. Entonces, pues se les hacía muy complicado saber que esta agua sí se podía tomar aquí y que no generaba ningún daño. Entonces, era difícil para ellos venir de esa cultura donde el agua estaba contaminada a llegar aquí a descubrir que el agua era pura, pues como que no les hace un match, y ellos se siguen con la línea del vino. Entonces, por eso es que el desarrollo de esta fusión y de estos maridajes entre el vino y la comida, pues crece como más rápido que cualquier otro tipo de bebida. Entonces, bueno, el vino, como les comentaba, de su preferencia, váyanlo experimentando en paladar y vayan descubriendo este diferente tipo de uva, del vino tinto, del vino blanco, del vino rosado. Ustedes vayan descubriendo, ya les daré una sesión de los tipos de uva y de por región, cuál es el sabor, que si bien a pesar de que se llama igual, pero el sabor puede variar dependiendo de la región en donde se siembra. Encuentren esos sabores. Váyanse dando la oportunidad de probar el vino, pero no tomárselo así como jugo, sino disfruten cada uno de los vinos que ustedes seleccionen. Vayan a su tienda favorita, párense enfrente de una vinatería y empiecen a probar cada uno de los vinos. Yo les recomendaría que empiecen a probar por uvas, empiecen a probar, por ejemplo, del tinto, el tempranillo solo, para que distingan a qué sabe un tempranillo. Prueben un cabernet solo, también empiecen por, no sé, yo siempre recomiendo empezar por nuestro país, empiecen a probar los vinos de nuestro país, que tenemos vinos muy buenos, y empiecen a conocer por región, el tipo de la región de Baja California, de Aguascalientes, de Zacatecas, de Querétaro. Si bien tienen la misma uva, pero empiecen a conocer esa diferenciación de sabores, y ahí ustedes empiecen a distinguir esas texturas que pueden combinar con los sabores que van a hacer en su mesa. Y de ahí, una vez que empiecen a distinguir de las uvas que tenemos en nuestro país, pues atrévanse a probar el mismo tipo de uva, pero por ejemplo ahora de España. ¿Por qué? Porque comprendiendo un poco, bueno, si es que les interesa ver cómo fue esa fusión gastronómica de España, esa influencia europea que vino de España, más la de nosotros, empiezan justamente, aunque parezca curioso, aún en los vinos mexicanos hay una diferencia entre los vinos españoles, a pesar de que es la misma uva que les comento, que igual se la trajeron de Europa, pero que aquí en México se cosechó muy bien, pero sí el sabor. Atrévanse a probar, por ejemplo, un tempranillo de España con un tempranillo de México y van a encontrar esas características. Y de ahí se pueden pasar a un tempranillo de Francia o a uno de Italia, en fin. Lo importante aquí es que empiecen a probar para que cuando lleguemos a la sesión de plática de vinos, pues ya estén un poquito más adentrados en el tema. Finalmente, a lo que les quiero compartir es que empiecen a probar cada una de las bebidas, porque también tenemos cervezas mexicanas muy buenas por el tipo de suelo, por el tipo de agua, que es muy rica en nuestro país por fortuna. Y también ahí los sabores que dan los lúpulos, que pueden ser importados o también aquí manejados en nuestro país, que también ya habrá una sesión de cerveza. Pero ahorita, de momento, dense la oportunidad de empezar a probar. Recuerden, es probar y degustar cada uno de sus platillos y de su bebida, para que al probar este platillo bien masticado, bien
diferenciado en sabores y texturas en paladar, y al probar sus bebidas con estos sabores que les da, con estas texturas, van a empezar a poder encontrar este tipo de maridajes. Y bueno, pues también les estoy dando una introducción de siempre mis eventos que me dedico a ofrecer, que son relacionados con esta sensibilidad en paladar, qué es lo que ocurre al probar un alimento con una bebida, pero dándose esa oportunidad de siempre saborearse lo que comen. Pues muchísimas gracias, ya les estaré yo invitando al próximo evento. Bueno, si bien el próximo evento que tengo es este fin de semana, pero pues ya los lugares se agotaron por fortuna. Ya les estaré avisando para los próximos, las próximas sesiones para que pues me puedan acompañar físicamente. Y les mando un abrazo, a disfrutar estos antojitos mexicanos. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa y nos vemos la próxima semana en este mismo horario y en este mismo canal. Hasta luego. Chao. Los dejo con el sazón del día, esperándolos el siguiente miércoles en este mismo horario, en nuestro próximo programa de Gourmet Solutions y los deleites que existen en el mundo de la gastronomía. Aquí, en Promo Estéreo Radio, donde la estrella eres tú. ¡Hasta pronto!